tal? Muy bienvenidos a Profesionales de Consorcios. Bueno, primer programa que vamos a apuntar a poder darles herramientas técnicas, jurídicas, fundamentalmente a todos los administradores de consorcios, pero igual queremos que estén todos del otro lado, por supuesto, que se sumen a este programa que vamos a hacer con mucho entusiasmo, y hablo en plural porque no voy a estar sola, estoy acompañado de Santiago Vega Olmos. ¿Cómo va, Santiago, compañero querido? ¿Todo bien? Marie, un placer, muchas gracias por invitarme a participar de este programa que esperamos que les sirva a todos los que estén del otro lado en este momento. ¿Y te parece que presentamos a los invitados? Bueno, presentemos a los invitados, presentemos también al panel de especialistas que nos va a estar acompañando en todas estas emisiones para poder darles, como les digo, información valiosa, esa información que ustedes tienen que tener para poder decidir. Fundamentalmente hoy la información es clave para tomar buenas decisiones. Y para eso la voy a presentar a Hortensia Otaño. ¿Cómo estás? La aplaudimos todos, ¿Cómo estás, Hortensia? Bueno, muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Un placer tenerte. Sabemos de tu profesionalismo y de todo lo que vas a aportar en este programa. No te me vayas, no te me aburras, porque al lado tuyo lo tengo a Juan Martín Luciani. Un aplauso también. Bienvenido. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Para mí es un honor. Bueno, la verdad que nos conocemos ya de otros momentos, la verdad que todo el mundo me hace devoluciones, preguntale al doctor, me dicen, así que bueno, acá para eso vamos a estar. Estamos para eso. Claro, y también tenemos invitados. Ahora vamos a desarrollar un poco más cada uno, cuál es la métier de cada uno de las personas y de los profesionales que nos acompañan, pero quiero así como ágilmente poder presentar también a Diana Sevitz. Ella es abogada especialista en propiedad horizontal, la aplaudimos también. Gracias, muchas gracias. Un gusto, Diana. Qué importante que estés hoy acá en este primer programa, ¿viste? Queríamos arrancar así como... Bien top. Premium. Gracias, muy amables por la Y la invitación. tenemos a Liliana Corso, contadora también. Bueno, un aplauso también. La aplaudimos, sí. Yo iba a decir todo el currículum, pero es largo. ¿Querés decirlo vos? No, si empezamos a contar los currículums de todas las personas que tenemos acá, se acaba el programa, porque tienen tanta experiencia y tanto conocimiento para compartir, que por ahí podemos directamente empezar a hablar de lo que estamos acá. Me encanta. Igual acá todos hicieron su trabajo, vamos a decir que, mira, nos pusieron carteles, todo, pero... No Gracias a la producción. Los pingos se ven en la cancha, dicen, y la verdad que con todo lo que tienen para decir me parece que es más importante. Bueno, el programa de hoy es responsabilidad del administrador. En cada capítulo, en cada emisión, en cada edición que vayamos haciendo, vamos a poner el foco en un lugar. En este caso va a estar en el administrador, y voy a empezar a ver con Hortensia, ¿te parece? Arrancamos para saber, bueno, primero necesitamos un ABC, ¿no? Un poquito saber quién es quién acá dentro de la administración de consorcios. Bueno, el administrador de consorcios es el representante legal del consorcio. Entonces, sobre sus espaldas carga no solo la responsabilidad de su quehacer como profesional, sino además todos los riesgos que tiene el consorcio. Claro, ¿no? ahí quería ir a los riesgos del consorcio. ¿Se pueden enumerar, puntualizar para poder tener en claro? Bueno, riesgos, estamos todos inmersos en riesgos desde antes de nacer incluso. O sea, y es muy importante para poder gestionarlos, identificarlos. En un consorcio y en una administración de consorcios tenés por un lado la responsabilidad, el riesgo del administrador por errores u omisiones, porque errar es humano, lo sabemos todos, entonces puede cometer algún error, olvidarse algún vencimiento, o pueden pasar cosas como nos pasan a todos. Y por otro lado, en el consorcio vas a tener los riesgos de la estructura en sí del consorcio, y por otro lado, los riesgos que el consorcio, con su estructura, pueda dañar a un tercero. Bien. Entonces, bueno, y además tenés los riesgos del personal del consorcio. La persona que está en relación de dependencia y la gente que va a los proveedores, que por ejemplo ascensoristas, tenés en un consorcio vas a tener la gente de fumigación, van electricistas, o sea, por cuenta y orden del consorcio, toda esa gente que va a trabajar y no está en relación de dependencia, pero tenés el riesgo de que tenga un accidente, por un accidente se pueda lastimar o puede tener una invalidez o quedar inválido o la muerte incluso, ¿no? Y una pregunta, en materia de seguros, ya que empezamos a hablar de los riesgos que hay en tener un departamento y en administrar un consorcio, ¿cuál es la diferencia entre
alguien que vive en el departamento, no sé, el encargado, un proveedor? ¿Me cubro o me anticipo con un mismo seguro? ¿Hay diferentes seguros? Juan, ¿cómo nos podés dar mi información de cómo puedo yo ayudar a un administrador que está ahí mirando y decir, ¿hay algo que yo no estoy cubierto en mi consorcio? Sí, primero, antes que nada, habría que dividir entre lo que es la responsabilidad laboral de la responsabilidad civil. Responsabilidad laboral es más que nada el encargado del edificio, los proveedores que ingresan al edificio y los dependientes de los proveedores. Son como 3 personas diferentes y todo es un riesgo laboral. Y por otro lado está todo lo que es responsabilidad civil, que es más bien el daño que le puede ocasionar un consorcio a un tercero, el daño que le pueden ocasionar al consorcio, la responsabilidad del administrador, que recién ha hablado Hortensia respecto de errores u omisiones. Es importante que el administrador esté cubierto. Hoy en día existen garantías que lo cubren, que si bien ocurre un siniestro y va a tener un problema, la parte patrimonial va a estar cubierta por ese seguro, ¿sí? ¿Y cuán común es que hoy en día los administradores tengan los seguros que, digámosle, la estadística nos dice que deberíamos tener? Así como los autos tienen seguro, los administradores hoy tienen los seguros que deberían tener. Hoy en día estamos en un momento de concientización. Parte de este programa y todos los programas que hay para profesionales es eso, concientizar, brindar herramientas, mostrar los proveedores que hay en el rubro, porque realmente son la minoría todavía y cuando tienen coberturas chicas. ¿Qué pasa? En lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para renovar la matrícula, uno de los requisitos que hay es presentar una declaración jurada patrimonial. O sea, vos tenés que declarar qué bienes tenés como garantía, un auto, una casa, lo que fuese. En vez de hacer esa declaración, la gran mayoría lo que elige es poner una póliza de responsabilidad civil profesional y con eso sustituye la declaración jurada patrimonial. Como no hay un monto mínimo exigido, la gran mayoría, por un tema de costos, lo que hace es, se asegura por el mínimo, que son 500.000 pesos. La realidad es que las garantías es un resguardo para el patrimonio del administrador, pero también del consorcio. Pues si el consorcio tiene algún problema y es responsabilidad del administrador y no alcanza el patrimonio del administrador, quien va a responder siempre va a ser el consorcio. Bien. Juan, clarísimo, ¿eh? Sí. Quiero destacar, chicos, hago así un puntito para destacar lo que es este estudio maravilloso en el que estamos hoy. Y quiero pimponear, porque también quiero hacer trabajar a nuestros camarógrafos. La verdad que tenemos un despliegue técnico increíble, ¿eh? Así que es muy importante cuando algo se da ¿no? en un contexto como este, ¿no? Con una estética tan linda. Lo quería destacar. Voy a ir a Diana ahora, que es abogada, para preguntarte un poquito sobre las responsabilidades del administrador de consorcio. Bueno, escuchándolos a Hortensia y a Juani, son muchas. Muchas. Pero sí. hay que dividir y vamos a hacer, como decían ellos, es un programa de concientización. Entonces lo que hay que hacer es hacer docencia, explicar, ¿sí? Porque a veces uno se queda en la mitad. Escuché que dijo alguien. Entonces el administrador tiene 2 responsabilidades importantísimas. Una responsabilidad que es de medio y una de resultado. O sea, las responsabilidades o las obligaciones de resultado son las que dicen la ley, las que están especificadas en el Código Civil y en el reglamento. Una de ellas es justamente lo que nos convoca hoy, el tema de los seguros, ¿sí? A ningún administrador que se precie andaría por la vida sin un seguro para su edificio. Pero ¿qué pasa? Ya si vos no contratás ese seguro, ya estás incumpliendo esta responsabilidad de resultado. ¿Qué quiere decir? Que si vos no cumplís, incumplís. No hay mucho que estar dando vuelta. O sea, si no los contratás, no contratás. Un seguro, ya está, no hay mucho que decir. Es toda una definición, ¿no? Si no cumplís, incumplís. Bien. Esto es lo que tiene que hacer el administrador. Pero ¿cuál es la segunda parte, que es la de medios? El administrador lo que tiene que tener es un buen asesoramiento. Estamos hablando de seguros. O sea, un buen productor de seguros. Alguien que le explique cuál es, digamos, el panorama que tiene. No es uno solo, o 2 o 3 seguros. Tiene una cantidad de riesgos que no solamente, a veces lo dice la ley. Entonces, me parece importante conocer y decirle al administrador
buscate un buen productor de seguros que sepa de lo que estamos hablando y que conozca el rubro, porque productores y seguros hay de todo. ¿Quién no tiene un seguro hoy en su casa? ¿Qué sé yo? Hasta de los lentes de contacto tienes un seguro. Claro. Pero no es el tema este. Estamos hablando de vidas, de patrimonio. Claro. Bien. Mirá que no es cualquiera, estuvo con Mirta Legrand. Yo estuve No, charlando sí. ahí en la previa, así que... Hace muchos años, era joven. Me parece muy interesante que hiciste una diferenciación entre lo que es, digamos, ley obligatorio, que la ley te manda a tener ciertos seguros, y después hay otros que no son obligatorios. ¿Cuáles no son obligatorios? Y por la experiencia de acá los invitados, deberían serlo por la cantidad de siniestros que suceden y que muchos por ahí no saben. Mira, justamente, este es el tema. Esto lo saben los productores de seguros. ¿Cuáles serían? O sea, yo te lo puedo decir desde el punto de vista como abogada. Mirá, me parece que necesitarías un seguro, por ejemplo, este seguro de responsabilidad civil profesional, en el sentido, mirá, curate, como decimos nosotros, curate en salud, tenelo por las dudas si pasa algo. Pero acá lo más importante, en el tema de lo que vos decís, lo que yo digo, la obligación de medios, es que el administrador tiene que saber muy bien leer el contrato. Esa es la responsabilidad con referencia cuando contrata con un proveedor. Claro. Saber que tiene que contratar un seguro, pero tiene que saber qué está contratando. No cualquier empresa, no cualquier seguro. Si ustedes se dan cuenta, es difícil, es muy complicado. O sea, es como una doble cara, ¿no? Me tengo que cuidar al consorcio, pero también me tengo que cuidar yo de cómo contraté para mi mandante. Claro, me imagino que, como en todo, hay empresas que trabajan mejor que otras, hay, no sé, lo podría decir como, hay, no sé, peritos que funcionan mejor que otros a la hora de evaluar un siniestro o... Hortensia, ¿me podrás decir? En la parte técnica de cómo medir cuánto asegurar, cómo asegurar, en eso, vos como especialista, ¿debe haber una amplia gama de gente que trabaja mejor o peor, podemos decirlo? ¿O que no sabe? Oh, ¿cómo? Hay gente con la que a lo mejor te podés conectar mejor que con otra. Yo no diría que son mejores o peores, somos todos distintos. Igual que vas al médico, un médico te resulta más que otro, vas a un arquitecto, uno te resulta más que otro. Lo importante, como decía Diana, estoy de acuerdo, es ir al profesional. Si vos si tenés un tema de salud, no me vengas a ver a mí, ni a Diana. Anda a ver a un profesional de la salud. Claro. ¿No? Eso fundamentalmente. Y después vos preguntabas recién cuáles eran obligatorios. Claro, porque hay seguros que son obligatorios, y yo vuelvo al tema, si vamos a hablar de seguros, primero hablemos de riesgos. Claro. Hay una cantidad de riesgos, lo importante es tener profesional que te ayude a identificarlos para poder decir, bueno, este riesgo lo elimino. Por ejemplo, tenés un chiquito acá y si se puede golpear con la punta de esta mesa, le pongo un protector o la corro la mesa para que no pase tan finito sobre la mesa. ¿Sí? A los enchufes le pones tapitas. Entonces, identificar los riesgos, eliminar los que se puedan, minimizar los que puedas a su vez, y después ver cuáles podés transferir a través de una póliza de seguros a una compañía de seguros. Eso es asegurarse. Bien. Pero para asegurarse, primero tenés que saber cuáles son los riesgos. De esos riesgos, de esos seguros, hay unos que son obligatorios y otros que son optativos. O sea, el riesgo existe y vos podrás o no transferirlo a una compañía de seguros. Entonces, a ver si entiendo bien. Cada edificio, según cómo sea y quiénes estén en el edificio, ¿hay que evaluar qué riesgos tiene particularmente o son genéricos? No, exacto. ¿Querés contarle vos? Sí, claro. Para empezar, las características del edificio son importantes. Hay edificios que tienen pileta, hay otros que no tienen gimnasio, Zoom. Hoy en día encontramos incluso conjuntos inmobiliarios, que también están dentro del Código Civil, que se deben adecuar el día de mañana a consorcios, que de repente tienen laguna. Claro. O cancha de golf, o cancha de polo, o cancha de tenis. Es muy amplio. Entonces, primero antes que nada, sí, las características del lugar van a importar. Luego también van a importar en qué lugar están. O sea, cada jurisdicción, además del Código Civil, que es nacional, cada jurisdicción va a determinadas, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que un edificio con un ascensor debe tener una suma asegurada mínima de responsabilidad civil y acá se habla, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habla de unidades fijas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen diferentes requisitos de acuerdo a las características del edificio. Por ejemplo, un edificio que tiene caldera, ascensores. En realidad se habla de medios mecánicos de elevación. Claro. Puede ser un montacoches, una escalera mecánica en un comercio, en una galería, por ejemplo, que también es un consorcio.
hay que ver las características de cada lugar. Hay edificios que tienen una galería también, entonces ¿cómo evalúas el riesgo? Pero en principio los dos grandes riesgos que son obligación del administrador, sí o sí, contratarlos correctamente son el riesgo de incendio edificio y el riesgo de responsabilidad civil. El Código Civil habla puntualmente en las obligaciones del administrador, en el artículo 2067, puntualmente inciso H, para decir números, que es responsabilidad del administrador asegurar correctamente al consorcio. Quiere decir que si el administrador no lo aseguró bien, es responsable. Claro, entonces lo que está diciendo es, a esto que estamos entendiendo, si yo no voy a un especialista que evalúe el consorcio, el edificio y a quienes están ahí, porque probablemente si tengo una galería pasa más gente, si hay un dentista entra y sale mucha gente, claro. Si no tengo un especialista que venga y evalúe individualmente mi edificio, si yo fuese administrador estaría incumpliendo en ese compromiso de tener que asegurarlo correctamente a este edificio. Sí, la particularidad de estas dos coberturas, tanto incendio edificio como responsabilidad civil, es que son en millones de pesos. Entonces, de repente, un error puede ser un error más que costoso, porque son millones de pesos. Entonces, no es lo mismo un edificio de 1000 metros cuadrados que un edificio de 4000 metros cuadrados. Siempre lo que importa es la cantidad de metros cuadrados que se multiplica por el valor de reconstrucción. Hoy aproximadamente se habla de 180.000 pesos. Entonces uno multiplica los metros cuadrados por 180.000, te va a dar un número en millones de pesos. Si vos lo aseguras por menos, el administrador puede ser responsable por esa diferencia de 10, 20 millones de pesos. Es mucha plata. Con el rabillo del ojo, mientras yo presto atención a lo que ustedes están diciendo, la estoy mirando a nuestra contadora, que dice, bueno, pero también necesitamos un orden, tenemos que llevar cierta cantidad de libros. Bueno, y esa es tu métier, ¿no? ¿Qué libros tenemos que llevar en esto que estamos hablando hoy, ¿no? En las responsabilidades del administrador. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme al programa, la verdad que me gusta mucho. Y bueno, hablando del administrador y sus responsabilidades, una justamente es la de llevar los libros. Y bueno, el código nos dice que hay 4 libros obligatorios. 4, bien. 4. Actas, empecemos. Administración, sí. Registro de firmas y registro de propietarios. Sí. Y eso es a nivel nacional, sí. Tanto para Ushuaia como en La Quiaca. Ajá. En cualquier lugar se llevan esos 4 libros. Estamos hablando del consorcio. Y luego, si tiene empleados, bueno, deberá ver si tiene que llevar los libros de sueldos, el libro de órdenes. En el caso de los edificios tenemos esos libros en ese aspecto. Pero me quería, un poco con lo que decía Juan Martín, que es importante que el administrador no solo vea esos valores de lo que decíamos de las coberturas, sino que lo mantenga actualizado, porque con la inflación que hay, hoy por hoy hago una cobertura, digamos, en enero del 2022, y si no hice nada, ahora en enero del 2023, me parece que con tanto que tuvimos de inflación, casi hablan del 98 o 96% de inflación real, a ver, me quedó totalmente desactualizada esa póliza. Por eso es muy, muy importante contar con un asesor de seguros. Claro. Yo siempre le digo a los administradores, cuando nosotras somos docentes con Diana en la Cámara Inmobiliaria hace muchísimos años, y vienen los alumnos que están estudiando y nos preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, contratar un asesor de seguros. Claro, lo primero que tenés que hacer, porque ahí te vas a cubrir vos y vas a poder cubrir al consorcio como corresponde. Bien. ¿Estos libros pueden ser de consulta? ¿Es algo totalmente Sí, el propietario lo puede mirar cuando quiera. Solo se lo tiene que pedir. Sí, también, solo tiene que pedirle al administrador y los puede mirar, no hay ningún problema. Sí, porque muchas veces los que vivimos en consorcios desconocemos, ¿no? Hay un desconocimiento muy grande, por eso la importancia de estos espacios también, ¿no? Herramientas para el administrador y también para los propios vecinos. Me generó un problema porque me pasa en el edificio que yo vivo que estamos en un proceso de cambio de administrador. ¿Y cómo es el traspaso? ¿Cuánto tiempo se guardan los libros, se entregan, se mantienen? ¿Cómo es? El código habla de 10 años, que tenemos que guardarlo 10 años, ¿no? Siempre, todos los libros. Y especialmente los libros laborales se guardan toda la vida. Porque a veces viene un edificio que tiene 40 años y viene un encargado que ya estuvo trabajando, pero se fue, y ahora viene porque se va a jubilar y te viene a pedir la certificación de servicios. Y ya pasaron 20 administradores. Y bueno, entonces esos libros en realidad deberían estar. O sea, los laborales se guardan siempre. Los otros tenemos 10 años para guardar. Y por supuesto el libro de actas también los tenemos que guardar, porque a veces en una asamblea se decidió algo muy importante. Entonces eso lo tenemos que tener, porque a futuro nos va a guiar los pasos de cómo tenemos que actuar. Porque una asamblea convocada legalmente, como corresponde, con las mayorías necesarias, por ejemplo, cambió el porcentaje de intereses
para la morosidad. Bueno, entonces ese libro es el número 1 de actas y yo ya estoy en el número 3 de actas. Pero bueno, lo tengo que tener, porque justamente me influye en el hoy, en el liquidar las expensas de hoy, me influye tomar ese porcentaje que por ahí es distinto de lo que dice el reglamento. Empezamos a full, Santi. La verdad que yo creo que están todos del otro lado tomando nota porque el caudal de información que estamos dando en un ratito, recién arrancamos. Recuerden que estamos en Profesionales de Consorcio. Primer programa, así que queremos que nos hagan el aguante desde el otro lado, que nos escriban. Si sos administrador de consorcios, podés mandarnos tus consultas. La idea es ese, que haya un feedback. Y acá van a estar nuestros profesionales, no nosotros, para poder responder. Voy a volver a Hortensia para que me cuentes un poquito cuáles son, bueno, los aspectos relevantes, los más importantes que uno tiene que conocer dentro de esta actividad. Bueno, siempre relacionado a seguros, que es mi actividad, ¿no? Sí. Bueno, fundamental tener en cuenta de esos seguros, de esas coberturas obligatorias que habló Juan, que hablan del Código Civil, que eso rige para todo el país, en nuestro Código Civil y Comercial. Al mismo tiempo, Juan comentó que los ascensores en Capital Federal tienen una suma asegurada mínima, que son 300.000 unidades fijas para un ascensor y 50.000 para cada ascensor adicional o medios de elevación. Eso en Capital. Eso, que sea solo en Capital, no significa que el resto del país no tenga, los edificios del resto del país no tengan el riesgo. Y esas sumas aseguradas son mínimas. Si hoy estamos hablando, creo que son algo de 20 millones, las 300.000 unidades fijas hoy representan algo de 20 millones de pesos, es nada. Si se te cae un ascensor, que puede pasar, cualquier medio de elevación es una cosa riesgosa del consorcio, por el cual el consorcio es responsable y el administrador también. Si vos tuvieras la lapicera, la posibilidad de modificar un poco lo establecido, ¿qué es lo que no me iría a modificar porque sería una cosa tan larga que capaz que lo que me queda de vida no me alcanza, sino simplemente tener en cuenta de la noción de riesgo, de aprender a visualizar el riesgo, a medirlo, y cuando contratás un seguro no es para cumplir lo que alguien me obliga, sino para estar cubierto. Exacto. Claro. El seguro es trasladar el riesgo o el resultado, si ese evento previsto ocurriera, trasladar los daños, si ese riesgo ocurriera, trasladárselos a una aseguradora. Y siempre va a ser hasta el límite de la suma asegurada. Sí. Entonces, si hablamos, por ejemplo, para incendio, responsabilidad civil, estamos hablando de millones de pesos, no nos quedemos cortos por 1.000 pesos más al año, 1.000 pesos menos. Claro. O sea, el daño puede ser enorme, como hemos visto montones de siniestros, tanto de incendio como de responsabilidad civil. Sí, el caso tan conocido del edificio que tenía pigmento abajo, bueno, algunos ese fue que son tremendos, ¿no? Claro. Que llevan años poder reparar. Sí, por eso estar mal asegurado es una tontería. O sea, en los números del consorcio no es lo que, bueno, vos lo podrás confirmar, Diana, el rubro seguros no es el gasto más importante en un consorcio, es un gasto ínfimo. Claro, porque siempre te dicen, el ladrillo no traiciona, invertí en ladrillos, pero este es el riesgo fundamental, ¿no? Que es en el único caso donde podrías perder. ¿Querías agregar algo, Juan Martín? Sí, en cuanto a qué cambiaríamos de repente, notamos con nuestra experiencia siniestral, o sea, de nuestros clientes, que de repente las sentencias judiciales están estableciendo unos números diferentes a las coberturas. Por ejemplo, más o menos hoy en día se habla de que, a ver, hay que hacer la salvedad, lo tenemos que hacer, de que una vida no se puede valuar en dinero. No hay un monto establecido que puede decir una persona, bueno, alguien sale tanto. No se puede, pero bueno, más o menos hoy, entre más o menos, está hablando de 50 millones de pesos. Nos encontramos con que en la Ciudad de Buenos Aires, la suma asegurada mínima para edificios que tienen un ascensor, aproximadamente hablamos de 20 millones. 20 millones de pesos más o menos. Entonces, ¿qué se hace con la diferencia de 30 millones? ¿Quién paga? Claro. Es mucha la diferencia. Y eso una persona. Siempre hablando de una vida. Una vida. Sí. Y con todo el respeto de que, bueno, hay que poner un número, hay que indemnizar, digamos, a los derechohabientes, o sea, a los que quedaron, a las familiares, y de repente el monto es muy alto. Entonces, no solamente la única jurisdicción que tiene un monto mínimo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno cruza la General Paz, y en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país no existen montos mínimos. Uno encuentra pólizas con 5 millones de responsabilidad civil, 2 millones de responsabilidad civil,
Y te estoy diciendo Vicente López, o sea, cruzando la General Paz. Otro tema es por la cercanía. Diana podrá explicar mejor que yo el tema de la analogía. Si bien no existe una ley en la provincia de Buenos Aires que establezca un monto mínimo, con la cercanía que tiene con la ciudad, que sí tiene un monto mínimo, deberían por lo menos tener en consideración ese mínimo. 20 millones. Claro. Ahora, las sentencias son de 50 a 60. Entonces, ¿por qué no se adecúa tanto, no se ponen en sintonía tanto el gobierno de la ciudad como los gobiernos provinciales, más o menos con las sentencias judiciales, para no perjudicar justamente ante un siniestro al consorcio que siempre termina pagando como último? Me piden pistas Diana, Liliana. Pero también cuando te hacen seña del otro lado, tipo así, es que también me está pidiendo pistas el director para ir a una pausa cortita, si estás de acuerdo. Vamos, tengo una pregunta que la guardo para el próximo La guardamos bloque. para el segundo bloque, que tenemos muchísimo más. También quiero preguntarles a ustedes si la están pasando bien del otro lado. Primer programa, téngannos paciencia, nos estamos acomodando en esta casa nueva, que todavía estamos dando los últimos pantallazos, los últimos detalles de pintura, pero hemos comenzado este nuevo ciclo y estamos contentos de que ustedes estén del otro lado. Pausa cortita, ya venimos. Profesionales en Seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON Profesionales en Seguros. Volvimos, segundo bloque de profesionales de consorcios, programa número 1. Bueno, acá están los mejores profesionales para que todos los administradores puedan tener herramientas para poder decidir. Bueno, estoy acompañada acá por Santiago, que la verdad la estás rompiendo, Santi, la estás rompiendo y las chicas te piden pistas. Estoy muy atento y a la vez un poco preocupado. Porque estoy descubriendo, me quedé con lo que estabas contando, Juan, que pareciera como que hay un error muy común que parece que se comete y no se da cuenta que se comete, que es como el segundo accidente. Cada vez que hay un siniestro, que es el primer accidente, hay un segundo accidente que nos encontramos, que es haber estado, claro, mal cubiertos. Sí, incluso cumpliendo con los mínimos establecidos por ejemplo, el gobierno de la Autónoma de Buenos Aires, la palabra importante es el mínimo. O sea, de ahí para arriba, uno se puede asegurar por más. ¿Qué pasa? En Argentina, como la situación económica está complicada, uno siempre intenta ahorrar en todos los rubros, ¿no? También es importante resaltar que el gasto del seguro en una expensa no incide más de entre el 3 y 5%. O sea, no es un gasto importante. Y de repente asegurarse bien, como bien habían dicho antes, por 1.000 pesos más te aseguras por 10 o 20 millones más. Y 1.000 pesos dividido todos. O sea, no tiene sentido arriesgarse en coberturas que claramente a nivel nacional, porque están en el Código Civil, establece que son responsabilidad del administrador. Está escrito en el Código Nacional, o sea, es, como bien decía Liliana, o sea, en toda la jurisdicción. Claro, entonces, Liliana, esto es algo que el administrador... Diana, perdón. Sí, no, está bien. No, pues hace tantos años que trabajamos juntas, somos amigas y socias que nos confunden, pero sí. Esto es algo que el administrador debería saber y debería ya tener en cuenta el ser consciente de que si el gasto en los seguros es tan menor en lo que es la expensa, debería ser casi como obligatorio lo no obligatorio que estabas hablando. Claro, pero lo que pasa es que me parece que hay que entenderlo desde otro lugar. Yo, además de ser abogada, soy neuropsicoeducadora. O sea, estoy formada en la neurociencia, en la parte de educación. Entonces, esto nos enseñan en la neurociencia, nos dicen que el ser humano, la cabeza, la mente del ser humano, tiene atajos, que se llaman sesgos. Y hay un sesgo que dice, no va a pasar nada. Y esto engancha con esto. O sea, a mí nunca me va a pasar nada. ¿No les pasó alguna vez escuchar? Sí, bueno, claro.
pero es algo muy humano. Entonces hay que trabajarlo desde, digamos, desde la educación, desde ese lugar. Explicarle, porque en la generalidad... Yo creía que era al revés, que uno estaba siempre con las antenitas prendidas, alerta, ¿no? Hay un sesgo que dice siempre sí, la profecía autocumplida, pero hay muchos que van por la vida, y ustedes lo sabrán, a mí no me va a pasar nunca nada. Y la realidad, cuando vos vas a una asamblea y el administrador dice hay que tener un seguro, empieza, pero yo tengo un amigo de un amigo que es más barato. ¿Sí? ¿Para qué? ¿O para qué? Si vos te pones a pensar, mucha gente le pregunta, ¿vos tenés un seguro en tu casa? ¿Y para qué? Si el consorcio lo tiene. Entonces, no alcanza con el consorcio. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Me parece que es digamos, esto es un poco más profundo, es más humano. Todavía vivimos seres humanos, todavía no nos ha reemplazado la inteligencia artificial dentro de lo que es el consorcio, pero ahí hay que trabajar me parece, el administrador, darle las herramientas para que le diga a los propietarios, ojo, que esto es complicado, que es difícil. Y yo soy muy extremista en esto, siempre le digo, no te sirve un cliente al administrador. Si el cliente, que es el consorcio, no acepta lo que vos le estás diciendo porque vos sos un especialista en esto. ¿Qué quiere decir? Sabés lo que dice la ley y vos tenés que aplicarla. Si el cliente te dice no, ¿qué vas a hacer? No vas a... Porque acá hay cuestiones penales, ¿sí? Se cae un ascensor, se quema. El primero que va a tocar, como dicen en el pianito, es el administrador. Lo llaman, ¿qué pasó? No quiero... esto es un programa, o sea, no quiero decir cosas que ya lo sabemos y trillado, todos los incendios que pasaron el año pasado, la cantidad de gente que se murió, y bueno, el administrador la pasa mal, porque hasta que se ve si estuvo bien asegurado o no, el pobre administrador no la pasa bien. Claro. Además, sobre todo esto pasa en los edificios que son que tienen más años de antigüedad o no, porque también viste que está como ese dilema entre los edificios nuevos que a veces se hacen con materiales hasta más económicos para ahorrar costos en muchos casos, ¿no? Y por ahí te falla más el ascensor, si querés, todo va a depender también del mantenimiento, ¿no? Yo siempre, cuando explico el tema de las responsabilidades, hay una película muy vieja que se llama Incendio en la Torre. No sé si se acuerdan ustedes, ustedes no habían nacido, seguro. No, yo no había nacido. Ustedes no, eran muy chiquitos. Incendio en la Torre, que sería el yerno del dueño, en vez de poner un cable de 5 milímetros para la electricidad, pone de 1. Porque ahorra y lo justo tima. Donde no hay que ahorrar. No hay que ahorrar, lo tima al suelo. ¿Qué pasa? El día de la inauguración se empieza a quemar y se quema toda una torre de 100 pisos. O sea, y esto fue muy paradigmático para nosotros. Entonces, en esto, como el tema del seguro, no es un ahorro, o sea, no hay que ahorrar, es una inversión. Todo lo que se pueda prevenir, porque se siguen quemando, aunque tengas un buen seguro. Pero voy a contar, mi abuela decía, es más fácil caminar al lado de un carro. Me canso y me subo. O sea, es mucho más fácil, digamos, tener un buen seguro y estar bien respaldado que no tenerlo. Porque, ¿cuál es el tema? Si vos estás bien asegurado, es mucho más fácil. Si no tenés que empezar, lo tuve, no lo tuve, lo podía haber tenido. Son todos unos dilemas que me parece que el administrador no debería pasar. Claro. ¿No? Claro. Santi. Perdón, Liliana, vos tenés algo, yo digo no, porque Liliana tiene algo interesante lo del tema de Dubái. Si vos querés, si querés contarnos, porque Lili tiene o sea, tenemos una... Nosotros tenemos un amigo que es Shivan de Melo, que fue muchos años administrador del Burj Khalifa de Dubái, que es el ni edificio más ni menos. Ni más ni menos. Alto del Para mundo. No nos andemos Está. con chiquitas. Y él, nosotros escribimos un libro en inglés y él participó en un capítulo, ¿no es cierto? Y en el año 2019 nosotros presentamos ese libro en Dubái. Diana, bueno, por cosas personales no pudo ir, pero yo me tuve que sacrificar y tuve que ir a Dubái a presentar el libro. Pobrecita. Y Shivan nos llevó a recorrer, por supuesto, todo el Burj Khalifa, de la mano de él, que bueno, fue lindísimo, y enfrente hay un edificio muy grande que él ya nos había contado la historia, y entonces en ese momento nos la volvió a repetir, que estábamos ahí todos un grupo de internacionales, ¿no? Que habíamos sido gente de varios países, y entonces nos contó. El 31 de diciembre es emblemático ir ahí al Burj Khalifa a recibir el Año Nuevo. Yo había estado, otro año estuve, y así que es muy lindo. Con la fuente, con las aguas esas danzantes. Exactamente, y el edificio que va poniendo todas las luces y colores. de ahí salen los fuegos artificiales. Entonces, faltaba poquito para las 12 horas y un edificio que está pegado se prendió fuego.
Y la gente empezaba a pensar que era mismo del espectáculo o sea, en el medio de esa En el medio, sí. y él estaba ahí, porque él iba, porque como él, en ese momento él administraba el edificio y vio que, digamos, y todos los años va ahí a la inauguración, va, digamos, a ese evento, ¿no es cierto? Sí, y controlando, porque, bueno, por los fuegos artificiales, por todo, ¿no es cierto? Sí. Entonces él, cuando ve que el edificio se empieza a prender fuego, inmediatamente se corre, tiene que salir y entrar por el otro lado, pero imagínense que eso se llena de gente. Hay 2 millones de personas, es impresionante. Sí. Bueno, corre, se eso. pone al frente de la evacuación y en instantes evacúan 3.000 personas. 3.000 personas, él, que es administrador, se puso al frente y enseguida, ¿por qué? También, porque sacó toda su eficiencia. Claro, pero vamos a esto, la prevención. Nosotros lo que dijo recién Diana, justo me sacó las palabras de la boca. Lo que es seguridad no es un gasto, es una inversión. Entonces yo también tengo que hacer simulacros de evacuación. Y ahí se habían hecho. Esto estaba hecho. Estaban hechos. Entonces rápidamente hubo... Bueno, es Dubái. Hubo 10 personas, un poquito que la llevaron, porque viste que el humo y todo eso. Sí. Pero evacuar 3.000 personas en 20 minutos no se hace en cualquier... ¿Sería posible acá, vos crees? No sé. Barrio yo creo típico de Capital Yo he visto Federal. que acá en Puerto Madero también se hacen simulacros. Lo he visto también. Yo vengo de la auditoría de edificios, especialmente edificios con amenities, y me ha tocado ver que hay días que se hacen esos simulacros. Pero a veces la gente no participa, no van, los propietarios no van. No, ¿para qué? No se va a incendiar el edificio. No va a pasar. No va a pasar. Claro. Lo que decía Diana. Entonces, acá también están las cosas, pero si no las cumplimos es lo mismo que nada. No te vayas, porque te quiero cambiar de tema a todos. Quiero dar un poquito, un salto de página y poder hablar también de otro tema, vos que sos contadora, el tema de la liquidación de expensas. ¿Viste? Tenemos que instruir ahí un poco porque es como un jeroglífico y la verdad que es menester que esté bien explicado, ¿no? Un montón de gente siempre me pregunta, ¿no? ¿Qué extraordinaria? ¿Qué es ordinaria? Contanos un poquito, clarificanos un poco el asunto. Bueno, justamente el administrador, una de las funciones que tiene es practicar la cuenta de expensas, ¿no? Y ahí viene un tema, que a veces el administrador dice, bueno, no puedo aumentar las expensas, que en este momento con inflación, esa palabra la tenemos que sacar de nuestro vocabulario. Tenemos que decir actualizar. Tenemos que usar la palabra actualizar, porque yo quiero mantener los mismos bienes y servicios que venía manteniendo hasta ahora. Entonces tengo que usar la palabra actualizar expensas. Ese es el primer punto. Y segundo, un edificio donde no se junta el dinero, el edificio se viene abajo. Si yo, gasto, por decir algo, 1 millón de pesos por mes, y mando al cobro 1 millón de pesos por mes, ese edificio está mal calculada esa cuenta que tiene que hacer el administrador. ¿Por qué? Porque donde tengo un moroso que de 100.000 pesos ya gasté 1 millón y recupero, y cobro 900.000 pesos. Entonces ya me voy quedando como sin caja, ¿no? Como que me voy vaciando los bolsillos. Entonces es fundamental que el administrador haga concientizar a la gente, que haga un poquito de docencia, que les diga, señores, hay que mantener el edificio, porque si no el edificio se viene abajo. Y una de las cosas que Juan Martín me dirá bien, cuando el edificio no hace la ley 257, que es el de balcones, ¿no es cierto? Esa ley, si hay un siniestro, el seguro no paga. ¿Juan? Juan, Juan, te estamos picando la pelota. Ahí te la mandamos. Quería mencionar 2 cosas. La primera es el administrador, por hacerle una gauchada o por quedar bien con el consorcio, intenta bajar los costos al mínimo, obviamente, ¿no? El problema es que si llega a haber un siniestro, el responsable es él. Entonces, por hacerle un favor al consorcio de pagar un poco menos, 500 pesos menos, 1.000 pesos menos por mes, en el caso de un siniestro, si hay una diferencia entre la suma asegurada y lo que se debe pagar, hablando en millones de pesos, el responsable es el administrador, lo dice el Código Civil. No lo dice ni el reglamento, ni una asamblea, ni una opinión de un profesional. Lo dice el Código Civil y es conocido por todos. Sí, pero ¿quién va a pagar si hay una diferencia de millones? El consorcio siempre paga. El consorcio siempre paga, eso es que El tenerlo en consorcio cuenta. siempre paga, pero va a poder repetir contra el administrador. Y el administrador va a ser responsable con todos sus bienes, de manera solidaria e ilimitada con el consorcio. Obviamente acá importa si el administrador tiene bienes o no tiene bienes, le quedarán las cuentas bancarias embargadas de por vida, con lo cual por intentar hacer un favor al consorcio, termina perjudicando él gravemente por no haber simplemente asegurado correctamente el consorcio. Entonces, en un escenario como el que estaba viviendo en este momento Argentina, con inflación, un buen administrador debería recomendarnos actualizar seguros, expensas y un montón de compromisos evitando riesgos. Totalmente de acuerdo. O sea, estamos hablando siempre del mínimo, de ahí para arriba.
El contrato de seguro es un contrato de buena fe, se entiende de buena fe de ambas partes, con lo cual, si yo al momento de contratar hago un cálculo y estoy asegurando el 100% del consorcio, al momento del siniestro se va a tener en cuenta eso, de que yo aseguré el 100%. Igualmente, los contratos hoy, por la inflación que hay, tienen una cláusula de actualización. Ya vienen con la cláusula de actualización del 50%, algunas con el 70%, hay que ver cada contrato, cada compañía también. Como en todo rubro, hay compañías buenas y compañías malas. Claro. Eso también es en cada rubro. Claro. Y si acá, con el tema de la cantidad de departamentos que hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en vez de tener propietarios viviendo, tiene inquilinos. En su experiencia, ¿el escenario cambia? Porque calculo que el inquilino no sé si busca resguardar su patrimonio, sino busca pagar menos expensas. Claro, siente que está de paso, ¿no? Claro, de alguna y manera. no es una discusión distinta. Ustedes preguntaron algo, le preguntaron a Liliana comentó otra cosa, pero a lo que ibas vos, Mariela, era la famosa expensa ordinaria y extraordinaria, que es, claro, es como la pregunta del millón, ¿no? Sí, Y creo sí, que sí, contesté sí. 10 consultas sobre eso. Sí. Vamos a ordenar un poco para tener una idea. La expensa se liquida al propietario, a la unidad funcional. Hay 3 artículos, el 2046, el 2048 y el 2050. El Código Civil y Comercial, en la parte de propiedad horizontal, dice el que paga las expensas es el propietario. De ahí en adelante empieza todo el resto. Entonces, hay un artículo, el 1209, donde dice que el locatario, con la nueva ley, esta famosa, no paga las expensas extraordinarias. ¿Hasta ahí les tenemos claro? Perfecto. El artículo 2048 dice y explica que la expensa extraordinaria es la que se decide por asamblea. O sea, que el código te dice, te da la definición. Dice Lo que pasa es que a la asamblea no va nadie. No, pero esa parte, esto, no, está bien, pero vamos a decir, si yo quiero de que, esto después le vamos a preguntar contablemente a Liliana, pero el tema es así, si yo decido en asamblea que este gasto va por extraordinaria, es correcto, va por extraordinaria. El administrador en la ciudad de Buenos Aires, por una ley que tiene la de la Cava, tiene obligación, decime si es correcto, Liliana, dividir, o sea, poner en una columna aparte la expensa extraordinaria, si la deciden. Por una cuestión inflacionaria, como decía Lili, muchas veces se ponen las expensas comunes y como no alcanza, se pone una expensa extraordinaria. Pero hay que entender algo, la expensa extraordinaria tiene por definición que es un evento extraordinario. Por ejemplo, una expensa extraordinaria es, no es muy bueno, pero echamos al encargado, tiene un principio y un fin, 10 cuotas, 3 cuotas, 4 cuotas. Liliana dijo la ley de fachadas en 3 cuotas. Entonces, ahora vamos al tema con el locatario, porque este es el problema. La relación entre el locador y el locatario lo tiene el contrato. El consorcio con el locatario, o sea, con el vulgarmente llamado inquilino, no tiene relación. O sea, claro, que el locatario le va a discutir al administrador y el administrador dice, yo no tengo nada que ver, yo no firmé con vos el contrato, a mí el que me paga, y esto es lo que quiero que les quede, porque realmente no se explica esto, se le va a aplicar al propietario. Entonces yo siempre le digo al locatario, andá y discutí con el locador a ver qué te puso. Se colocan mal, se hacen mal las cláusulas. Entonces, este es el problema. El locatario termina pagando, no sé si lo que corresponde o no, tiene que pagar, entre comillas, frente al consorcio lo que dice, lo que liquidaron las expensas. Si hay una diferencia, la tiene que hablar con el locador. Bueno, esto es un tema que los administradores realmente es un tema complicado, claro, ¿no? Con respecto a las expensas, como me preguntabas, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un modelo obligatorio que se llama Mis Expensas, desde el año 2014. Y hay ahí ya desde esa época, desde el 2014, antes de la ley de alquileres, porque ahora lo dice la ley de alquileres, pero antes, o sea, desde el 2014, en la Ciudad de Buenos Aires, esa columnita, cuota extraordinaria. O sea, claro, que ya estaba. La discisión está terminada. Está terminada. En la ¿Está ciudad, bueno en la o se ciudad, podría mejorar? No, en la Ciudad de Buenos Aires está terminada. Sí. Ahora, cuando sale el código, la reforma del código y es la nueva ley de alquileres, lo incorpora a nivel nacional. Claro. Entonces, ahora sí, está en todas las jurisdicciones del país, debería, cuando se establece una cuota extraordinaria, ponerlo separado en el prorrateo. Entonces, eso aparte, el inquilino, por supuesto, no la paga. Igual quiero que vuelvan a venir y que sigamos ahondando en esto, porque no sabes, lo que te pregunto
pregunta el vecino a veces, Siempre es ¿viste? eso. Claro, que hasta dónde. Pero no sé, también hay un tema, Mariela. Una impermeabilización. Yo todavía de una tengo fachada, un montón de por preguntas ejemplo. que quedarán para el próximo programa. Yo también. Pero bueno, el tiempo es tirano. 40 segundos nos quedan nada más, según ahí el contador. ¿Vieron ¿Ya se cómo fue? vuela, Sí. chicas? La verdad Muchas que gracias a todos por venir y participar y darnos gracias toda por esta invitarnos. información que Sí, yo un placer, no conocía y espero que a los que están del otro lado les haya servido un montón. Yo estoy segura que sí. A mí me sirve un montón. La verdad es que estoy haciendo como un curso acelerado de todo esto. Claro, tenemos a los mejores, ¿no? Dentro de lo que es seguro. Jugar con este equipo es más fácil. Esta es jugar en primera. Y bueno, ganamos el Mundial, ¿viste? Y ahora mira, acá está este team. Nosotros vamos a hacer una despedida, pero nada más que por unos días. También nos van a poder encontrar en YouTube, van a poder rebobinar y volver a ver toda la información que se brinda acá. Si les parece, nos encontramos prontamente para hacer un nuevo programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Gracias. Nos vamos con un aplauso. Ahí está. ON, profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON, profesionales en seguros. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar.